El gusto de saludarlos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Comienza en voz alta por Next Televisión para todo el Valle de Punilla y hoy con la presencia de una querida amiga a quien conozco, respeto y admiro de tanto tiempo. Ustedes la ven en la conducción del noticiero de Telenoche, en la primera edición de Canal 12 de Córdoba, digo Telenoche, pero forman parte del mismo grupo y la misma señal. Pero lo que yo le admiro a Roxana, se lo he dicho siempre, es la capacidad de poder amoldarse a la noticia que se le presenta y transmitirla desde la calle, desde el lugar, como debe estar el periodista. Lo ha hecho hasta hace poco tiempo y eso creo que también la ha forjado. Pero nos va a contar parte de su vida y de su historia. Roxana, qué placer tenerte, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Bueno, el placer es mío de reencontrarme, aunque más no sea en este caso a través de la pantalla, porque hace mucho tiempo que no nos vemos. La verdad, hace mucho tiempo que no nos vemos, la pandemia que nos ha aislado un poco más, los medios que vos decías, recién conversábamos, que han cumplido una función importante y la posibilidad también de que esto nos haya generado un cambio en lo personal. ¿Qué te cambió la pandemia, Roxana? Bueno, creo que aprender a establecer cuáles son las prioridades y preocuparse por las cosas como más inmediatas, como anclarte más en el presente y no estar tan pendiente a veces del pasado o de lo que vendrá, ¿no? Porque, bueno, la pandemia nos sometió a todos a una situación de vulnerabilidad, donde de pronto estábamos todos y, no sé, hacías a los 2 meses una llamada y preguntabas por un amigo, por un conocido, por un familiar, y ya no estaba Cristian. Entonces creo que eso me hizo poner los pies sobre la tierra y tomar más conciencia que la vida es hoy, que hay que tratar de disfrutar el momento y, bueno, nada, entender que en realidad hay circunstancias que nos exceden y que no las podemos manejar, por más que nos propongamos. ¿Te pasó de, bueno, contabas siempre tragedias que afectaban a otros como nos pasa a los periodistas, y no es que neguemos que a nosotros no nos puede pasar, pero de pronto nos vimos todos inmersos en este gran problema, ¿no? Sí, sí, en realidad yo te diría que tal vez la viví un poquito más cerca que otras profesiones, porque nuestra tarea fue declarada esencial y nosotros no dejamos de trabajar ni un solo día. Hubo algunos periodistas que sí tuvieron la oportunidad de trabajar desde la casa haciendo Zoom, pero no era mi caso, yo estaba en el terreno, digamos. Entonces, te diría que fue muy difícil la situación de encontrarte con los familiares muchas veces, de personas que, por ejemplo, fallecieron y no pudieron despedirlos, o de encontrarte con familiares que llevaban meses con un pariente internado en terapia intensiva y su único contacto era el parte médico diario. La verdad que esas son situaciones muy fuertes, Cristian, que cuando vos la vivís, ahí te das cuenta, esto que te decía recién, ¿no? Lo vulnerable que sos como ser humano y el apoyo que se requería de otras profesiones, ¿no? Porque en definitiva, qué sé yo, también, por ejemplo, bueno, los médicos, las enfermeras, los policías, eh, mucha gente trabajó en la pandemia y estuvo en una situación diferente a la de otros que pudieron trabajar desde su casa. Mientras hablo con vos, me recuerdo la imagen de ese hombre trepado en una escalera tratando de saludar a su madre que estaba internada, ¿no? Una de tantas. Esas imágenes de los hospitales, de los familiares que sabían que estaba internado en una sala, que esa sala tenía una ventana y le llevaban los nietos como para que les diera ánimo, como para que se levantaran, porque nadie sabía cuánto tiempo iban a estar. Hubo gente que en realidad estuvo muy complicada. Fue una alegría enorme hacer ese seguimiento de los casos y, y, ver cómo se recuperaron personas que en realidad los familiares nos decían que los médicos les informaban que era improbable que sobrevivieran. Y después, bueno, ver ese proceso de recuperación, de cómo fueron luchando para superar las secuelas, te diría bueno, eso te muestra así en carne viva lo que fue la pandemia para mucha gente, sobre todo en la primera etapa, ¿no? Cuando todavía no había vacuna, cuando había mucho desconocimiento, cuando hubo también muchas actitudes que no ayudaron a que la gente realmente entendiera eh, ese sacrificio que había que hacer de quedarse en casa
y cuidarnos nosotros para cuidar a los demás, ¿no? ¿Cómo se vivía eso dentro de tu hogar, Roxana, con tus hijos, con la gente que no tiene que ver con la actividad, porque tu marido es periodista, pero te ibas de pronto y sabías que corrías un riesgo? Sí, existió un poquito de miedo, existió obviamente el miedo al contagio. Yo no me contagié hasta enero de este año, que tuve COVID, ya con 2 vacunas puestas, me dio muy leve, yo lo pasé como un resfrío nada más, pero por supuesto que miedo al contagio existía y a mí me generó una toma de conciencia muy fuerte, ¿no? El uso del barbijo y de todas las medidas de prevención, obviamente pensando en mi familia, en que tenía que volver a casa y traía un poquito esa intranquilidad de saber, especialmente en la primera etapa, ¿te acordás cuando se decía que se contagiaba por contacto directo, que si tocabas algo, que si respirabas? Después se fue aclarando la situación y como que los miedos se fueron manejando, se fueron disipando un poquito, pero el miedo de volver a casa y traer el virus existía, y te diría que muchas veces lo viví como una especie de mochila, ¿no? Porque si hay algo que vos querés, es que no le pase nada a tu familia. La prioridad de la salud de ellos es importantísima en esos momentos. Bueno, Roxana Martínez, tu historia la conozco, pero me gustaría que la cuentes también a los amigos televidentes. Yo me acuerdo, te escuchaba en radio, tenemos más o menos la misma edad, pero vos llegaste primero a trabajar en los grandes medios y te transformaste en uno de esos nombres que uno quería seguir por ese camino. ¿Cuándo supiste vos que querías ser periodista, si es que lo supiste? Bueno, mira, desde chica yo siempre eh, hablaba mucho, me encantaba hablar, y era así como muy activa. Y bueno, obviamente en esa época yo soy nacida y criada en el campo, en Bajo Chico, ahí entre Altagracia y Peñaderos. Y claro, no teníamos micrófono, pero siempre jugaba con un palito en el espejo de que yo le daba la bienvenida a alguien y que los recibía y que le hacía preguntas. Después, por esas cosas del destino, creo que me autocensuré en mi vocación y empecé cursando la carrera de farmacia. Duré el primer cuatrimestre nada más y ahí me di cuenta que eso no era lo que yo quería, especialmente porque al ser nacida y criada en el campo, para mi papá también era muy difícil un poco entender cómo iba a ser el desarrollo para una hija mujer en esa época. Estamos hablando de 35 o 40 años atrás, 35 años atrás, cómo iba a ser el desarrollo. Entonces dije, bueno, no, tengo que seguir la corazonada que es que quiero ser periodista. Y fui y se los dije, y la verdad que mi papá me sorprendieron, porque en un principio creo que yo los prejuzgué, me puse en su lugar, y me dijeron, bueno, si es lo que te gusta, hacelo. Y bueno, ahí empecé. Mi primera experiencia fue en la radio de Altagracia, y de ahí la verdad que no paré nunca, pasé por radio. Lo único que no hice es gráfica, pero pasé por radio, después trabajé en la FM Power de Radio Universidad, después trabajé en una agencia de publicidad, la agencia de publicidad Loco Casado, y cuando estaba cursando en la universidad me enteré de que Canal 12 por primera vez iba a tomar mujeres, porque no había mujeres periodistas, sí mujeres locutoras, pero no periodistas, y un profesor me dijo, preséntate. Y bueno, ahí fue la verdad que muy llamativa toda la presentación, porque la mayoría eran todas mujeres modelos. Estaba Irma Rosso, estaba Melania, bueno, modelos muy conocidos. Yo decía, ¿qué hago acá? Y bueno, fui pasando las pruebas hasta que finalmente me llamaron y me dijeron que quedaba seleccionada para ser la primera mujer, junto con Valeria Yankelevich, para integrar el staff periodístico de Noticiero 12. Qué bárbaro. Yo te recuerdo en Radio Universidad. Yo tengo hoy en el oído el nombre tuyo saliendo al aire en Radio Universidad. Sí, bueno, fue una experiencia hermosa la de Radio Universidad. Primero porque fue la primera experiencia, te diría, formal en un medio grande. Y Radio Universidad como Canal 10, yo digo que son medios que son escuela. Al depender de la universidad, ahí tenés toda la posibilidad de aprender. Y Guillermo Borioli fue la persona que a mí me dio la oportunidad y fue la persona que también me enseñó mucho.
ese es un medio donde hay un constante aprendizaje. Hoy creo que la realidad, no sé si es la misma, pero en el momento que yo estuve, la verdad que muchas de las cosas que yo no había podido aprender en la universidad, porque cuando yo cursé la universidad fue el año de los paros, año 87, que era el año que me tocaba hacer las prácticas de estas materias, y fue un año donde prácticamente no pisamos el estudio en la universidad por la gran cantidad de paros. Así que mi gran escuela al principio fue Radio Universidad, por eso estoy eternamente agradecida y tengo los mejores recuerdos de esa época ahí. Ya que estamos en los orígenes, el primer trabajo en Radio Altagracia, ese no lo tenía. ¿Qué hiciste? ¿Qué te tocaba hacer? ¿En la radio de Luis Luque habrá sido, en Radio Altagracia? Claro, en la radio de Luis Luque. Teníamos un programita de música y te acordás que en esa época todo era guionado, así que yo presentaba los temas. Fue una experiencia que duró poco porque yo vivía en Bajo Chico todavía, trabajaba en Altagracia, estudiaba en Córdoba. Bueno, ya después me mudé a vivir a Córdoba y la dejé, pero claro, esa radio tiene el recuerdo del primer lugar que me abrió las puertas a mi profesión. No con la noticia puramente, que es lo que siempre hice después, pero sí con tomar contacto con el micrófono, trabajar en un estudio, vivenciar esa profesión, digamos, ahí fue maravilloso realmente. Roxana, te propongo, hacemos una pausa y de aquellos tiempos venimos a estos tiempos, ¿te parece? Dale, hagamos una pausa. Estamos con Roxana Martínez, ustedes la conocen, la ven en televisión todos los días. Hoy vamos a descubrir un poco, no la vida profesional, también la vida personal. Ya venimos.